están? Bienvenidos a otro programa de La Primera Infancia Primero. En esta oportunidad pues tenemos un tema muy especial, porque se trata de un tema que creo que todos los seres humanos debemos ser muy conscientes, no solamente del país, del mundo entero, sobre los derechos humanos, y es sobre ello que nosotros vamos a hablar. Para eso tenemos invitados especiales, ¿no? Nuestro tema, como ustedes saben, es Primer Concurso Nacional de Educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero. Claro, ellos ahora nos van a mencionar cuál es el título real de este evento, y para ello está con nosotros el señor José Antonio Hernández de Toro, director de la Organización de Estados Iberoamericanos, y la señora Carmen Ibarra Morel, gerente de Relaciones Institucionales de la Fundación SM. Y también veremos un pequeño recorrido sobre los 10 derechos humanos que lo encontré en YouTube. Nosotros tenemos unos bellísimos que lo ha hecho Cecilia, pero quería como ver la importancia, el interés que no solamente tiene nuestro país, sino el mundo entero con relación a esos. Y claro, para nosotros es muy importante que estos derechos humanos sean realmente conocidos. Además, ¿no? Vamos a enfocarnos en el concurso para saber exactamente de qué se trata, y también un tema que a nosotros nos interesa, y vamos a continuar invitándolos a todos ustedes, que es el segundo curso virtual de actualización en inmunizaciones, que es válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú, que equivale a 2 créditos, y esto es un curso especialmente enfocado para esta área de inmunizaciones. Entonces ya tienen ustedes en nuestro demo los temarios, quiénes van a participar. Es muy importante, ya comienza este curso, y por eso los invitamos a que participen. Bueno, después de haber dado este informe, yo creo que nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud, y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura, y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos, y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras. Somos colegas todos, y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa. Todos juntos sí podemos. En el Perú hay más de 1 millón de niños menores de 5 años con anemia, y a pesar de los avances, aún hay más de 400.000 niños con desnutrición crónica. ¿Y tú sabes qué hace tu alcalde para combatir la desnutrición y la anemia en la infancia? ¿Sabes qué hace tu barrio, distrito o comunidad para luchar contra estos graves problemas? La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Únete a esta movilización contra la desnutrición y la anemia infantil. Solo sé que siempre serás mi linda guaguita. Todos podemos. Cambiemos esto. Comparte los hashtags y síguenos desde el Facebook y Twitter de Inversión en la Infancia.
Bueno amigos, como les había comentado, estamos con el señor José Antonio Hernández de Toro, director de la Organización de Estados Iberoamericanos, OIE, la señora Carmen Ibarra Morelli, gerente de Relaciones Institucionales de la Fundación SM. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros, y yo sé que les trae un tema muy importante. Me gustaría saber, si comenzamos por la dama, Carmen, por favor, ¿cuál es la importancia de este tema de los derechos humanos? Y después con José Antonio, ¿cómo es que se originó este evento, este concurso? ¿Quiénes van a participar? Carmen. Bueno, el tema de los derechos humanos es un tema que está presente desde muchísimo tiempo porque es un elemento fundamental de la sociedad, el respeto, ¿no?, de unos por otros, el tema de la convivencia pacífica. Y en el caso de este tema de derechos humanos, pues para mí como maestra considero que debe permear de todas maneras a la sociedad, y el mejor camino para formar a los niños desde pequeños es a través de la educación, ¿no es verdad? Por eso es que este proyecto, esta propuesta que estamos trabajando, el concurso, tiene que ver directamente con el ámbito educativo. Por eso es importante. Es una cuestión de formación. De formación. Que tiene que nacer desde que uno es pequeñito, inclusive ahora se podría inclusive trabajar desde los niños pequeñitos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y no necesariamente tiene que ver con un curso, ¿no? Ahí tenemos el curso, antes era educación cívica, hoy en día es formación ciudadana, ¿no? Entonces, pero no solamente es el curso, es que inclusive en la currícula, la formación del ciudadano, la formación de los niños y jóvenes es algo que atraviesa toda la propuesta curricular, y por eso es que somos conscientes que hablar de educación de calidad tiene que ver fundamentalmente con el tema del respeto a los derechos de los niños desde pequeñitos, de los jóvenes, ¿no? Y por supuesto también de los adultos. Perfecto. José Antonio, dime cómo nació esta idea, cómo es que se juntaron, la importancia del mismo, porque yo soy muy apasionada de este tema, ¿no? Pues sí, hay que vivir con pasión un tema tan importante como este. Muchas gracias por la invitación de Salgalú a participar en este programa. La Organización de Estados Iberoamericanos, la OI, es un órgano con más de 60 años de trabajo en temas vinculados a educación, a ciencia y a cultura, y puso en marcha hace algo más de un año y medio un Instituto de Educación en Derechos Humanos. Tiene su sede central en Colombia, en Bogotá, y tiene 2 sedes adicionales en Montevideo y en San Salvador para difundir en Mercosur y en Centroamérica. La iniciativa del Instituto lo que pretende es fomentar la educación en derechos humanos en todas sus dimensiones, la educación en el ámbito de la educación formal, también la formación y capacitación de funcionarios públicos, en definitiva, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos desde la perspectiva de la educación y la mejora del conocimiento y aplicación de los mismos. Y decidimos poner en marcha una convocatoria para un premio, eligiendo un nombre además tan significativo en la región como la de Monseñor Romero, Óscar Arnulfo Romero, un premio que estamos convocando conjuntamente la OEI con la Fundación SM, y que tiene 2 etapas. Este premio tiene una primera etapa nacional. En cada uno de los 22 países iberoamericanos se pueden presentar colegios públicos o privados, se pueden presentar ONGs, iglesias, instituciones públicas, en definitiva todos aquellos que tengan alguna iniciativa de educación en derechos humanos, de fomento de los derechos humanos desde la perspectiva de la educación, la pedagogía, para que se elija en cada país el ganador nacional. Todos los ganadores nacionales van a ser reconocidos con la participación aquí en Lima el próximo mes de diciembre, de la participación en un seminario iberoamericano sobre educación en derechos humanos, y en ese seminario de los 22 ganadores nacionales se va a seleccionar al ganador iberoamericano. Un ganador que va a recibir no solo el reconocimiento de esa participación en una serie de materiales y de herramientas para que puedan continuar cada uno de ellos con sus propuestas, sino el ganador iberoamericano además va a recibir un premio en metálico de $20.000, con la condición, lógicamente, de que ese premio se invierta en continuar y ampliar el proyecto, el programa de educación en derechos humanos que haya sido objeto de ese reconocimiento a través de este premio. Y si me permite, es importante señalar que aquí en el Perú esta convocatoria, que ya está en marcha y que se puede acceder... Que fue el 1 de abril que se dio inicio, el 1 de abril, perdón, 1 de septiembre, y continúa el plazo hasta el 31 de octubre. Pueden verse las bases y todas las condiciones para participar en una página web, que es la página web
oei.es/derechos humanos, que además creo que saldrá en pantalla a lo largo de esta entrevista, con lo cual ahí la tienen, con lo cual quienes ahora estén escuchando, viendo este programa, pueden acceder a toda la información. Hay una pestaña donde se ven las convocatorias y se elige Perú, ahí vienen todos los datos, y en la convocatoria de Perú están participando también otras dos instituciones, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica y el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y para la Paz, el IDEPUC y el IPEDEP, dos instituciones con una amplísima y contrastada trayectoria que de manera entusiasta también se han implicado en difundir y en participar activamente en este premio en la edición peruana. Con relación, yo estaba viendo que realmente es un evento bastante abierto, ¿no? Donde participan colegios, participan tanto privados como públicos, diversas instituciones. ¿Las reglas de participación son iguales para todos o las escuelas tienen alguna pequeña diferencia? Porque eso es lo que alguien me comentó acá, si es que había alguna diferencia. Pero son reglas comunes para todas las instituciones. Lo que sí es importante señalar es que son instituciones las que participan, no son personas a título individual. Es verdad que la mayoría de las personas que tienen una trayectoria ejemplar suelen desarrollar esa trayectoria en el marco de alguna institución. Tiene que pertenecer a una institución específica. Entonces hay un formulario donde se rellena una explicación del proyecto que ya tiene que estar desarrollándose. La iniciativa es una iniciativa que tiene muchas posibilidades. Todo lo que tenga que ver con educación de derechos humanos puede ser iniciativas de educación en valores, pueden ser iniciativas de divulgación y difusión, puede ser de tratamiento de situaciones concretas como bullying en las escuelas. En definitiva hay un abanico muy amplio de temas y no se restringe solo al trabajo dentro de las escuelas. La educación no termina en los muros de las escuelas, se puede dar educación de funcionarios públicos, se puede dar ¿universitarios también son invitados a través de medios de comunicación, instituciones privadas como pueden ser las universidades o públicas, universidades públicas, también instituciones gubernamentales, y además de rellenar un formulario que se puede remitir a la dirección de correo electrónico que está en las bases, hay que grabar un pequeño video en el que se explique, bueno, qué es lo que se viene haciendo. Puedan participar en el video algunos de los beneficiarios o partícipes de la iniciativa que se presenta al premio, y también hay que contar de qué manera se prevé que esa iniciativa continúe en el tiempo, porque precisamente lo que queremos con este premio no es solo reconocer lo que se ha hecho, sino animar e incentivar que esas iniciativas continúen en el futuro y lleguen a más gente y amplíen la educación, la formación, la reflexión sobre la importancia que mencionaba Tita de los derechos humanos para conformar una ciudadanía democrática, inclusiva y participativa. Sí, a la palabra mágica, ¿no? Inclusiva. Yo creo que ese es un objetivo muy importante cuando se desarrolla esos temas. Mi preocupación siempre va con los estudiantes, que me gustaría que sean muchísimos estudiantes que participen en edad escolar con sus colegios, ¿no? O sea, para ellos, ¿cuál sería una orientación específica? Porque a veces los estudiantes o el colegio tiene un temario, lo desarrollan, pero los alumnos tienen otras inquietudes. ¿Podrían aunarse esos dos esfuerzos como para presentar el proyecto? Claro, porque en realidad la experiencia que se va a presentar al concurso es una experiencia seguramente de un maestro con un alumno o con un grupo de alumnos o de una persona, un miembro de la comunidad con el reflejo en la comunidad. O sea, fundamentalmente en el caso de los colegios, de los centros educativos públicos o privados, es el maestro con sus alumnos quienes van a intervenir, ¿no? Y en ese video que mencionaba José Antonio, que también se va a presentar, pues justamente ahí va a ser muy valioso el testimonio de quienes han sido parte de la experiencia exitosa en este caso, ¿no? De la experiencia valedera. Sí. Otra pregunta, y esto es en función de los participantes, por favor, porque de repente las personas se están preguntando, ¿es un video profesional? ¿Es un video que tiene que marcar pautas muy específicas? Porque nosotros ya habíamos empezado a conversar con muchas otras personas como para saber de sus inquietudes. Me dice, pero un video como es un video casero que una profesora puede decir, nosotros tenemos estos testimonios, nuestro proyecto es este, hemos utilizado esta metodología. Tiene que hacer
no tiene que ser una cuestión muy profesional, sino más bien dando a conocer el mensaje, ¿no? No es una cuestión... Porque esa es una preocupación que muchos dicen, pero un video, ¿cómo lo hacemos? Hay que contratar gente. Es un premio de educación en derechos humanos, no un premio de producción audiovisual. Entonces, hoy en día está al alcance casi de cualquiera de nosotros poder grabar un video. Lo importante es que ese video refleje de la manera más fidedigna posible, pues qué es lo que se está haciendo, recoja el testimonio de beneficiarios, en definitiva, que permita no solo por lo que se escribe en un papel, sino por lo que se puede escuchar y ver, saber de qué va la iniciativa que se presenta al concurso de una manera mucho más viva, que es lo que permite un video. Pero definitivamente no hay que preocuparse porque se haga con equipos caros, complejos, ni mucho menos, ¿no? Lo importante es lo que refleje ese video más que la factura audiovisual del mismo. Sí, en realidad yo había, porque aquí también tenemos muchos profesores, ¿no? Las parejas son profesores de diferentes colegios. O sea, me gustaría tanto saber cuáles son las inquietudes que se podrían presentar, pero ahí cuando vieron la parte del video, como que, y eso tiene que ser profesional, ¿cómo va a ser? Por eso era mi pregunta, y bueno, ya te respondí. Ya sabes que tiene que ser una cosa que denote el trabajo, punto. No que tenga las luces especiales, ni mucho menos. Vamos a continuar hablando de este tema y nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema que para todos nosotros debe ser muy importante, como son los derechos humanos, y especialmente si son diferentes instituciones, si son nuestros chicos los que van a trabajar sobre ese tema, y sobre todo para empezar a identificar, reconocer, saber y pelear por esos derechos que es inherente a cada uno de nosotros. Pero para seguir conversando, yo quería recrear, y de YouTube sacamos un pequeño video, pequeñísimo, de un par de minutos, que nos muestra, ¿no?, sobre este aspecto, especialmente de los niños pequeños y los derechos. Veámoslo. Los derechos de los niños.
Hace más de 50 años, varias personas representando a los diferentes países del mundo se reunieron y decidieron que era importante que todos los niños tuvieran las mismas oportunidades para ser felices y vivir en paz. En esta reunión crearon 10 derechos que todos los adultos deben tener en cuenta para proteger a los niños. Derecho y deber son palabras que suenan un poco parecido, pero significan cosas muy diferentes. Un derecho es algo que debes recibir, como el derecho a estudiar. Un deber es algo que debes hacer, como por ejemplo, respetar a tus papás y profesores o hacer las tareas. Estos son tus 10 derechos. Apréndelos y compártelos con tus amigos. 1. Derecho a la igualdad. Significa que todos los niños tienen los mismos derechos, sin importar si eres niño o niña, tu color de piel, el país donde naciste o el idioma que hablas. Eres un niño y eso hace que tengas los mismos derechos que los demás niños del mundo. 2. Derecho a la protección. Los niños tienen derecho a que los adultos los cuiden y los protejan para que no sufran ni les pase nada malo. 3. Derecho a la identidad. Esto quiere decir que todos los niños tienen derecho a tener un nombre, un apellido y a pertenecer a un país. Tú, por ejemplo, tienes un nombre, el apellido de tus padres y eres colombiano. 4. Derecho a la integración. Significa que los niños que no pueden caminar, que no pueden ver u oír bien, deben tener las mismas oportunidades que los demás niños. 5. Derecho a la salud. Todos los niños tienen derecho a ir al médico cuando están enfermos y a que los cuiden hasta que se sientan mejor. 6. Derecho al amor. Los niños tienen derecho a que sus padres y familiares les brinden amor y comprensión. Asimismo, tu deber es ser un hijo amoroso. 7. Derecho a la educación. Tú y todos los niños del mundo deben tener la oportunidad de ir al colegio. Y tú tienes el deber de sacarle el mayor provecho a las clases, hacer tus tareas e interesarte por aprender todos los días. 8. Derecho al juego. Imagínate, todos los niños tienen derecho a tener juguetes, espacios y compañeros para jugar y divertirse. 9. Derecho al auxilio. Todos los niños del mundo tienen derecho a vivir en paz y a recibir ayuda si están en peligro o si hay una guerra en su país. Y 10. Derecho a la participación. Los niños tienen derecho a expresar su opinión y a que sus papás, profesores y otros niños los escuchen. Bueno, hemos refrescado un poquito y hemos visto cómo normalmente los derechos humanos de alguna forma reflejan la protección que debemos empezar a dar a nuestros niñitos y que le va a seguir a lo largo de su vida. Pero a mí me gustaría saber, Carmen, por favor, que me diga cómo es que SM es, bueno, sabemos de su trayectoria, pero queremos que usted lo diga. ¿Cuál es la participación de SM en esto? ¿Cómo es que siempre está en estos proyectos? Además que es parte de su vida, ¿no? Es parte de su razón de ser, de participar y dar a conocer todos estos eventos culturales, educativos, de formación y que siempre están a la vanguardia de la formación de nuestros niños. Pero me gustaría saber ese inicio de cómo decidió entrar a esto, claro, ¿no? Y los objetivos claros de ese. Sí, la Fundación SM es una fundación que surge en los años 70 y desde sus orígenes está vinculada al mundo educativo. ¿Por qué? Porque son los hermanos marianistas dedicados a la educación de niños y jóvenes quienes, después de una experiencia exitosa con la empresa editorial, fundan, valga la redundancia, fundan la Fundación SM, y es a través de esta fundación que se permite pues apoyar muchos proyectos, ¿no?, vinculados a la niñez y a la adolescencia. La fundación tiene 4 fines fundamentales, que es el promover la investigación educativa, promover también la formación de maestros
y directivos, el desarrollo de la literatura infantil y juvenil y sobre todo el patrocinio y el apoyo a proyectos educativos de terceros. Aquí en el Perú, por ejemplo, la Fundación está físicamente establecida como una organización desde el 2008. Sin embargo, desde el 2001 más o menos, desde España se patrocinaban muchos proyectos justamente que estaban, que presentaban como temática fundamental el tema de la niñez, de la adolescencia, la protección o el desarrollo y la convivencia de niños y jóvenes en la escuela. En el caso concreto del concurso, nosotros desde que estamos del 2009, me parece, hicimos el contacto que ya había una relación previa de Fundación SM con la Organización de Estados Iberoamericanos en España y en los países donde está presente, y entonces en cuanto se estableció en el Perú, hicimos el contacto, venimos trabajando con la OEI peruana en muchos proyectos, ¿no? Y en este caso, pues vimos que esta iniciativa del concurso llamado el concurso sobre los derechos humanos de los niños y jóvenes era pues justamente también un punto de coincidencia fundamental, ¿no? Y entonces estamos trabajando hoy Fundación SM con los otros participantes o asociaciones que están apoyando en promover en la escuela privada, en la escuela pública y en asociaciones o instituciones que tengan que ver con derechos humanos, ¿no? Bueno, eso es también parte del objetivo que se tiene dentro de la formación, que llegue directamente a los chicos, para que cuando sean adultos sepan trabajar a ciencia cierta qué significa este tema. ¿Y cómo es que la OEI ingresa? O sea, yo sé que hay un interés, que ustedes como organización también trabajan dentro del área educativa, dentro del área cultural, porque además estaba observando que patrocinan muchos eventos relacionados con la educación, la cultura, ¿no? La integración, y algo que José Antonio dijo en un inicio, ¿no? Un tema que no podemos dejar de reconocer es la inclusión a través de la educación y la formación. ¿Cómo es que la OEI se mete en este cuento? Bueno, la razón de ser de la OEI es trabajar por la educación, la ciencia y la cultura. Somos una organización intergubernamental impulsada y dirigida por los ministerios de educación y de cultura de todos los países iberoamericanos, los que hablamos español y portugués en ambos lados del Atlántico, y trabajamos en todas las dimensiones que tienen que ver con la educación. De hecho, en el año 2010 los ministros propusieron, y la conferencia de jefes de Estado y de Gobierno iberoamericana que se celebró en Mar del Plata, en Argentina, aprobó el proyecto Metas Educativas 2021, con el subtítulo de la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. Un gran proyecto que probablemente es la movilización de voluntades políticas y de recursos más ambiciosa que ha habido en la región en favor de la educación, en favor de que la educación sea una verdadera palanca de transformación social y pueda convertir a unas sociedades latinoamericanas que en la última década han experimentado de forma generalizada procesos de consolidación democrática y sobre todo de crecimiento económico importante, convertirlas en sociedades desarrolladas y que ese desarrollo se base desde luego en unas economías que cuenten con personas formadas, que puedan participar en el desarrollo de ese crecimiento, pero también y sobre todo que cuenten con la educación como una un verdadero mecanismo de igualdad de oportunidades, como un mecanismo que ofrezca la posibilidad de cerrar brechas que ahora mismo están tan presentes en la que es la región más desigual del planeta. Y uno de los elementos centrales es la ciudadanía. La educación no es simplemente dar destrezas a las personas, es sobre todo ayudar a construir ciudadanos y ciudadanas que protagonicen el desarrollo de sociedades cada vez más justas, cada vez más inclusivas, cada vez más igualitarias, en el sentido de que las personas no vengan marcadas por qué idioma hablan sus padres, por qué color tienen su piel, en qué región de toda Latinoamérica nacieron, sino que sea una verdadera igualdad de oportunidades las que les permita progresar y acceder a todos los derechos. Y eso, sin el respeto de los derechos humanos, es imposible que suceda. Por eso es una cuestión fundamental poner en el centro el enfoque de derechos
y hacer, por supuesto, que la educación básica respete el derecho fundamental a la educación de calidad, pero también hacer que el sistema educativo fomente el conocimiento y el respeto de los derechos y el conocimiento y el cumplimiento de los deberes, por supuesto. Pero insisto en que esto no se restringe solo al ámbito escolar o no se restringe solo a los derechos de niños y niñas. Tiene que ver con los procesos de memoria histórica que en tantos países que han tenido historias turbulentas como los de la región deben darse. Tiene que darse con la formación de los funcionarios públicos, sean funcionarios policiales, judiciales, los propios docentes, tantos espacios de la administración pública que tienen que conocer y hacer respetar los derechos. Y tiene que ver, en definitiva, con que los derechos humanos sean conocidos, respetados y promovidos por todas las instancias de la sociedad. Por eso trabajar en favor de la educación de los derechos humanos es una cuestión consustancial con el intento que estamos desarrollando desde la OEI de contribuir a la mejora de la educación en toda la región como una herramienta fundamental para que nuestros países alcancen cotas de desarrollo, alcancen cotas de bienestar y alcancen cotas de democracia como esperamos todos. Sí, en realidad lo que ustedes estaban planteando pues es como un temario que se tiene que plantear para que nosotros recobremos una parte que me parece muy importante, nuestra memoria histórica de todo lo que hemos vivido y que no debemos vivir. Lógicamente ahora estamos en un punto coyuntural político de nuestro país que se están dando situaciones donde sí es importante reforzar los derechos humanos. Cada uno de nosotros tiene un derecho y cómo reforzarlo. A mí me gustaría, Carmen, que dentro de esa perspectiva educativa como maestra, yo sé que es una persona muy apasionada, por eso trabaja tantos años en este tema, ¿cómo se podría enfocar? Porque a veces la gente tiene 1000 de proyectos que comparten, pero no saben cómo proyectarlos, cómo enfocarlos. Por ejemplo, a nivel escolar, ¿cómo los alumnos podrían plantearlo? Porque de repente ya lo están trabajando con una metodología bastante sencilla para poder ingresar a este evento. A ver, yo creo que esta es una maravillosa oportunidad en que los maestros, como dices tú, que ya vienen trabajando alguna experiencia de respeto a su grupo de alumnos, de respeto a la convivencia en la escuela, lo presenten. No se trata de hacer algo muy sofisticado, se trata de experiencias exitosas que se podrían rescatar y que tienen que aprender a compartir. En la suma de pequeñas experiencias exitosas, otros maestros van a seguir el ejemplo y van a animarse a poder presentar la experiencia, ¿no? Claro, hay de todo nivel, de toda intensidad de experiencias o de trabajo que se viene realizando, tanto en niños, en jóvenes, ¿no? O en adultos. En el caso, conversábamos también la posibilidad de la universidad, pero es eso, compartir la experiencia exitosa para que pueda ser replicada. Uno comienza y por imitación otros van diciendo, ah, bueno, esta es una experiencia válida, yo también tengo una experiencia. Nosotros venimos trabajando, apoyando algunos otros procesos de reconocimiento del trabajo del profesor, por ejemplo, y donde lo valioso, y eso también me parece importante rescatar, no es un proyecto que recién comienza, es algo que se viene trabajando en la escuela y sobre todo que nos asegure la continuidad, ¿no? Para que los alumnos sigan beneficiando. No es un tema que se presenta y ahí queda, listo, ¿no? Sino es eso, hablar de educación de calidad es hablar de educación con respeto a los derechos humanos de los niños, con temas de inclusión. Realmente por ahí está el trabajo. Si no estamos solidarios todos, pues difícilmente vamos a tener una educación de calidad, ¿no? Sí, hay un tema que es bien preocupante y que infelizmente no solamente en nuestro país, en muchos países se presenta, como es el bullying, como bien lo mencionabas. Entonces, hay diferentes escuelas que están trabajando sobre este tema. El problema mayor que enfrentan los profesores, ¿no? Los maestros, es que no siempre tienen el espacio necesario como para trabajar.
esa sería una buena oportunidad para que los directores, ¿no?, que siempre están haciendo la exigencia que el currículum se tiene que completar, la currícula escolar, que tienen que aprender lo que mencionaba José Antonio, que hay que llenarle la información en la cabeza, que tiene que aprender a sumar, restar, que tiene que tener capacidad de raciocinio, pero la otra parte, la parte cognitiva de cómo ser mejores seres humanos, y eso se tiene que aprender en el colegio. Es un tema interesante que los colegios podrían manejar. No, definitivamente, desde la perspectiva de que forma parte también de las competencias que se tienen que desarrollar en los niños y niñas, las competencias ciudadanas, y por lo tanto no solo hace falta saber álgebra, sino que también hace falta comunicar asertivamente y ser capaces de trabajar en grupos y ser capaces de adaptarse a los cambios y ser respetuosos con los derechos demás y consciente y responsable respecto a los deberes de cada uno. Esa es una parte que es tan imprescindible en la formación de los niños y niñas como la geografía, la matemática o la comunicación. Pero además es verdad que el ámbito escolar, el espacio escolar, es un espacio en el que los niños y niñas, los jóvenes pasan muchas horas, y en ocasiones, lamentablemente, eso en América Latina, según todos los estudios y encuestas, con demasiada frecuencia, son espacios donde no se respetan derechos elementales porque hay situaciones de violencia, a veces puede ser de bullying entre iguales, a veces puede ser de violencia de algunos malos docentes que lamentablemente, aunque sean una minoría, ¿no?, pero también pueden estar presentes. Claro. En definitiva, hay la necesidad también de trabajar porque el espacio escolar y familiar, porque no hay que olvidar que lo que sucede en la familia, lo que sucede en la comunidad y lo que sucede en la escuela se retroalimentan en el sentido negativo, pero también en el sentido positivo, y afortunadamente hay muchas iniciativas que están trabajándose para reducir el bullying, primero para hacerlo visible, para no dejarlo como un tema entre niños, sino que es un tema que hay que abordar. Y hay iniciativas, algunas de ellas promovidas aquí en el Perú por el Ministerio de Educación, como es la iniciativa Sí se ve, que además ha recibido un reconocimiento por Ciudadanos al Día, y es una de las iniciativas más interesantes que se puso de manifiesto hace pocos meses en el Congreso Mundial que se celebró sobre el tema del bullying en Lima. Y por lo tanto es un tema que seguro que hay muchas escuelas y muchos docentes y muchos directores que están preocupados y buscando cómo trabajar en este tema, y seguro que alguna de esas experiencias podría ser interesante que se presentase al concurso de derechos humanos, que es un concurso que, repito, se celebra en el Perú, pero se celebra en otros 20 países de la región. Cada uno de los ganadores de estas ediciones nacionales va a ser reconocido y premiado con una serie de herramientas, de materiales, de apoyo para que puedan seguir trabajando esta propuesta, pero además van a poder venir a Lima, donde el próximo 3 de diciembre se va a celebrar el primer seminario iberoamericano de educación en derechos humanos, y ahí se va a reconocer y premiar al ganador nacional. Para poder participar, lo que hay que hacer es entrar en la página web del concurso. La página web es oei.es/derechos humanos. Ahí tenemos la página. Ahí se puede ver, por ejemplo, en esa página web donde pone convocatorias por país, y al entrar en convocatorias por país, además de la explicación que ahí se ve en la pestaña, que justo acaba de desaparecer ahora arriba, si se clica ahí, si producción clica donde pone convocatorias por país, un poco más abajo, no, han dado donde no es. Si retrocedemos hacia atrás, en convocatorias por país, pone inicio, convocatorias por país, noticias, exactamente, ahí ahora lo están pudiendo ver, y ahí se podrá ver cada uno de los países. Si se entra en Perú, lógicamente, para quienes estamos en el Perú, podrán ver toda la explicación de en qué consiste la convocatoria, cuáles son los requisitos para participar, qué tipo de programas se pueden apoyar, qué requisitos tienen que tener las instituciones que participen. Hay que presentar un breve resumen, un pequeño video que decíamos antes, la propuesta de continuidad del proyecto. Bueno, con toda esa información, que no es tan complicada, es mucho más complicado poner en marcha un proyecto como tanta gente ya está haciendo, se puede participar en este proyecto, en esta convocatoria, y ver que el esfuerzo que se viene realizando sea reconocido, sea premiado y sea, como señalaba Carmen, un ejemplo para que otras muchas instituciones, otros muchos docentes, otras muchas organizaciones sociales pues sigan esta senda y amplíen la formación y la educación en derechos humanos. Perfecto. Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos con la parte final de nuestro programa.
La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. En el Perú hay más de 1 millón de niños menores de 5 años con anemia y a pesar de los avances, aún hay más de 400.000 niños con desnutrición crónica. ¿Y tú sabes qué hace tu alcalde para combatir la desnutrición y la anemia en la infancia? ¿Sabes qué hace tu barrio, distrito o comunidad para luchar contra estos graves problemas? La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Únete a esta movilización contra la desnutrición y la anemia infantil. Solo sé que siempre serás mi linda guaguita. Todos podemos. Cambiemos esto. Comparte los hashtags y síguenos desde el Facebook y Twitter de Inversión en la Infancia. Bueno, nosotros siempre seguimos conversando, inclusive en estos cortes pequeños, hablando sobre el tema, porque es un tema de nunca acabar, es un tema importante y que debemos siempre recalcarlo, especialmente porque si no conocemos nuestros derechos es muy difícil que nosotros podamos ser ciudadanos felices si no sabemos cómo protegernos o cómo simplemente ser felices. Y bueno, hay experiencias importantes, yo creo que Carmen nos puede hablar experiencias que son muy importantes relacionadas con los diferentes temas relacionados con los derechos humanos, otras experiencias que ellas vienen trabajando. Cuéntanos un poquito sobre eso, Carmen, por favor. Bueno, nosotros desde Fundación SM, acá en el Perú, pero también en otros países, iniciamos hace un par de años una investigación sobre el tema de convivencia escolar. En el momento que el bullying se convierte en un tema recurrente y además que se le pone nombre a lo mejor a algún maltrato que ya venía ocurriendo, se hizo esta investigación porque creo que es muy importante partir de datos concretos y tener un buen diagnóstico para poder desarrollar acciones. Esta experiencia en este momento se viene a trabajar, bueno, en esa oportunidad la investigación se hizo con Proforum, que estamos justamente trabajando un proyecto para hacer una publicación, pero también desde la Asociación Convivencia en la Escuela, que es un proyecto que la Fundación apoya para trabajar justamente con alumnos escolares, pero usando como líderes de estos grupos universitarios, de tal manera que puedan no solamente ser el maestro el que promociona una convivencia pacífica, tranquila, armónica, sino que entre los mismos alumnos vayan desarrollando estas experiencias, ¿no? Y que sea pues la solidaridad, el compañerismo, los valores más importantes, más que la competitividad que a veces es la que genera pues ese desencuentro con los chicos, ¿no? El bullying.
Sí, sobre todo yo siento que las familias tenemos mucho protagonismo con relación a cómo evitar que nuestros niños tengan esos grandes sufrimientos en las escuelas. ¿Ustedes hacen algún tipo de seguimiento con otras organizaciones para saber cómo participan las familias en esta formación? Sí, tenemos varios proyectos donde no solamente proyectos que tienen que ver a veces con el tema de la convivencia, pero también con temas de lectura, de promoción de la literatura infantil, por ejemplo, juvenil, donde se involucra a la familia dentro de un proyecto. No solamente es el niño que tiene que hacer una lectura con temas de valores, donde pueden compartir, sino también que la familia colabore y participe, ¿no? De esa manera, los valores que le enseñas al niño en la escuela también se trabajan a nivel familiar a través de un diálogo. Sí, eso es verdad. José Antonio, yo sé que la organización de ustedes, la OEI, trabaja mucho específicamente en relación a la formación, fomentar la cultura, fomentar la inclusión social. Hasta ahora, ¿cuáles son los proyectos que han venido trabajando y obviamente muchos con mucho éxito? Bueno, durante años hemos desarrollado el Plan Iberoamericano de Alfabetización, que ha sido uno de los grandes desafíos que ha vivido la región, el cerrar la brecha que significa, la brecha que condena a la exclusión a las personas que no han podido recibir una educación elemental y no tienen la capacidad de leer, de entender lo que leen, de escribir. Ese plan durante varios años ha conseguido en la mayor parte de los países resultados muy importantes. Un ejemplo de ellos es el trabajo que se ha hecho en favor de la alfabetización en Perú, que ha avanzado muchísimo, aunque sigue habiendo un desafío todavía importante con algunas personas mayores que no pudieron tener la educación adecuada o jóvenes que están en los programas de educación básica alternativa. Desde hace algunos años estamos trabajando también muy fuertemente en educación superior técnica. De hecho, uno de los grandes proyectos que tiene la OEI en el Perú es el Instituto Superior Tecnológico Iberotec, que en la actualidad forma más de 1000 jóvenes con toda la innovación educativa y pedagógica que hemos podido identificar en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, para dar una formación de excelencia en carreras de futuro como son las de telecomunicaciones y para vincular a estos jóvenes con el mercado laboral en aquellos sectores estratégicos y de futuro como son los de telecomunicaciones y compartir con el sistema educativo los resultados de esta innovación educativa que estamos desarrollando. También hemos puesto en marcha en varios países de la región el programa Luces para Aprender, que intenta cerrar la brecha educativa de infraestructuras. Hay 60.000 escuelas en Latinoamérica que no tienen acceso a la electricidad. Hay 14.000 en el Perú en esa situación, la inmensa mayoría en zonas rurales, y para poder cerrar esa brecha hace falta una enorme inversión, una enorme apuesta del Estado, pero también de la empresa privada, porque no perdamos una generación completa y en el más corto plazo posible esas escuelas tengan acceso a la luz y a la electricidad. Y por último estamos desarrollando un interesante programa ahora mismo en Cajamarca, un programa piloto con el apoyo de la Asociación Los Andes de Cajamarca, pero también con el Ministerio y la Dirección Regional, para mejorar la enseñanza emprendedora, hacer que los niños y niñas en la escuela no hagan, digamos, jugar a ser empresarios o aprender alguna competencia como carpintería o costura, sino que desarrollen aquellas competencias que necesita una persona adulta para ser emprendedora, como es la capacidad primero de soñar. Un emprendedor es un soñador que luego organiza trabaja para convertir ese sueño en un proyecto y es capaz de comunicar eficazmente, de enfrentarse a los riesgos, de trabajar con otros en un equipo, de superar la frustración cuando tiene algún problema. Quien en la escuela mediante una metodología que estamos implementando en las provincias de Celendín y Cajamarca va desarrollando esas competencias, al convertirse en adulto puede ser un emprendedor económico y crear empleo y riqueza, pero también un emprendedor cultural, un emprendedor social, un líder en definitiva de la transformación que necesita el país. ¿Cómo es que están desarrollando ese proyecto? Porque yo trabajé por muchos años en un proyecto que a mí siempre me pareció muy interesante, que se llamaba Niños Aprendices, ¿no? Que independiente del colegio no es que eran trabajadores de ninguna empresa, pero las empresas facilitaban como un pequeño serum, pero no es niños con buenas notas, buenas calificaciones independientemente del colegio que podían participar en estas empresas en horas muy específicas con un supervisor directo, donde ellos desarrollaban, por ejemplo, si son muy buenos en computación, ver qué cosa podía hacer en computación
y con un seguimiento que al final se le entregaba un documento y que le servía también en algunos países para ingresar a las universidades, porque ya tenían un porcentaje de experiencia bastante elaborada. Me gustaría saber cómo que ustedes trabajan en ese tema. Sí, la propuesta del programa, del proyecto de educación emprendedora, es complementario a algunas iniciativas que se parecen a esto que tú mencionas de educación secundaria, que ofrece algunas competencias específicas. Termina secundaria con alguna formación en cómputo, alguna formación en metalmecánica. Lo que busca este programa es, en este proyecto piloto, que aspira a luego extenderse a todo el país, es que todos los estudiantes durante la secundaria puedan participar en diferentes iniciativas y propuestas en las que los docentes de educación para el trabajo sean primero capacitados y tienen materiales y herramientas que les permiten a estos jóvenes desarrollar este tipo de competencias. Esta semana pasada estuvimos en Celendín, de hecho acudimos hasta una pequeña escuelita en la población de Jerez, donde los jóvenes tenían que desarrollar un organigrama y luego exponerlo. Desarrollar un organigrama es importante, pero el hecho de que tuvieran que trabajar en equipo, ponerse de acuerdo, luego explicar a la clase y a los que estábamos ahí visitantes, acaba siendo tan importante o más que la actividad en sí que realizan, porque lo que se están desarrollando son competencias que les permiten luego ser personas, bueno, pues con seguridad en sí mismo, que crean en sus sueños, que le puedan plantear a su familia, a su comunidad lo que quieren hacer. En definitiva, que la generación de jóvenes, y esto tiene mucho que ver con lo que mencionábamos del concurso de derechos humanos, sean jóvenes que sepan geografía, que sepan el nombre de algunos ríos y de algunas cordilleras, pero también y sobre todo que tengan esas competencias para vivir en la sociedad en la que estamos, cada vez más compleja, pero que también cada vez ofrece más oportunidades, y sean conscientes de los derechos, sean conscientes de que interactúan con otros, que viven en un mundo en permanente transformación, y sean capaces, desde el reconocimiento de los derechos de los que son titulares y también de los deberes que deben abordar, que sean capaces de participar y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad, no como una sociedad competitiva, que lógicamente no hay que excluir la competencia, pero sobre todo como una sociedad donde se respeta la diferencia, se respeta a las personas y se ofrece la oportunidad de que todos se desarrollen, porque el enfoque de derechos está en el centro del proceso educativo. Sí, realmente eso es importante. Además hay asuntos muy específicos que han señalado, o sea, la educación y la formación que los niños deben recibir desde temprana edad, las competencias que sí tienen que ser importantes, pero en todo esto hay la identificación de liderazgo, porque los grupos se juntan, pero hay uno o dos o tres que asumen la responsabilidad y ahí hay una identificación de líderes. ¿Se trabaja específicamente con ese tema o simplemente es el grupo lo que más se debe resaltar? Bueno, los liderazgos forman parte de los grupos sociales, desde que tenemos conocimiento de la humanidad tal y como sabemos que fue el origen de la humanidad y como es en nuestros días, y por lo tanto hay que trabajar en los grupos y hay que ser capaces de hacer compatibles conceptos que a veces podemos poner como antagónicos, competitividad con solidaridad, liderazgo con cohesión de grupo, precisamente encontrar el equilibrio y desarrollar las competencias de todas las personas en estos asuntos es lo que permite pues que al final no tengamos una sociedad que aspira a que haya un líder salvador, o no tengamos una sociedad en la que nos vemos todos como enemigos de los demás, sino que sepamos valorar el liderazgo, pero sepamos sobre todo reconocer que como sociedad tenemos que aportar todos y cada uno de nosotros y nosotras a la construcción de un país mejor, en un mundo cada vez más justo y equitativo. Que seamos capaces de saber que el mundo es diverso, es complejo y que tenemos que formarnos para participar por ejemplo, en la economía, en el empleo, en tantas cosas, pero que no lo hagamos viendo a los demás como enemigos, sino viendo a los demás sumando, ¿no? Como las personas que van a participar en este proyecto. Y eso, que pueden parecer cosas muy diferentes, cuando se sitúan los derechos humanos en el centro del proceso educativo y cuando la educación para los derechos humanos y de los derechos humanos forma parte del núcleo de lo que hacemos, y desde ahí nos inspiramos para desarrollar todas las competencias educativas, es posible. Y eso es lo que queremos reconocer y valorar con este premio Óscar Arnulfo Romero de Educación en Derechos Humanos. Hay un punto que me gustaría tratar con ustedes y está relacionado a veces con estas diferencias generacionales y que infelizmente todavía en nuestro país existe, ¿no? Los papás que muchas veces son analfabetos, pero que
tienen que acompañar, seguir a sus hijos. ¿Cómo es que se podría cortar eso? Yo sé que hay cientos y cientos de proyectos, programas que tienen proyectos, pero ¿cómo podríamos unir esas brechas? Porque de esa forma ayudaríamos a nuestros alumnos. Carmencita, tú. A ver, una cosa que yo siempre admiro es cómo esas familias analfabetas, lo primero que se preocupan es de que sus hijos superen ese hándicap, ¿no?, que tienen en contra. Y de todas maneras, por ejemplo, la experiencia de Fundación SM en algunos proyectos, cuando se trabaja, por ejemplo, el tema de la lectura, ¿no?, de la lectura recreativa, el tema del plan lector, ¿qué hemos detectado? Que a veces la familia no puede acompañar al niño porque hay un problema de analfabetismo en los padres. Entonces, de pequeñas experiencias vamos sumando. ¿Cuál es la tarea de la Fundación? En ese caso es, bueno, hacer un plan de alfabetización con los padres. Efectivamente tenemos que darle la vuelta al tema, hacer que esa situación del padre de familia, que quién sabe es una desventaja, se vaya superando. Yo creo que además los niños, los alumnos, los hijos de familia pueden ser unos excelentes, ¿no?, acompañantes para lograr la alfabetización de sus padres. Si es que el chico sabe cómo trabajar en equipo y cómo la experiencia que tiene en su aula, pues también se va a preocupar de que el papá se incorpore a la alfabetización. Pero es un tema que hay que seguir trabajando y sumando esfuerzos, porque efectivamente lo ideal sería que toda la familia sea una familia que está en camino de desarrollo y de superación, ¿no? Especialmente en nuestras áreas rurales, ¿verdad? Así es. En este sentido yo creo que es importante también rescatar, evidentemente es un hándicap el analfabetismo, pero en muchas ocasiones eso puede llevarnos a minusvalorar los idiomas propios que tienen tantos pueblos en el Perú, a despreciar las tradiciones culturales, y un hombre o una mujer del medio rural que no haya tenido la oportunidad, que haya visto negado su derecho humano elemental a una educación, puede ser una persona que en el ámbito de la educación aporte fundamentalmente porque enseñe o se valore la enseñanza del quechua, del aymara, del aguajún, de tantos idiomas, porque pueda participar en la escuela sin saber leer, pero a través de la tradición oral a ayudar a poner en valor el contexto cultural en el que crecen los jóvenes. Y eso es importantísimo, ¿no? No podemos caer en el error que se ha cometido en otras ocasiones de despreciar los idiomas, las culturas, las tradiciones, y afortunadamente los procesos de educación intercultural bilingüe están cada vez más aportando y apoyando a poner en valor todo ese contexto en el que el analfabetismo es una dificultad, indudablemente, pero que no puede llevarnos a despreciar y a negar los idiomas, porque eso al final va en contra de la calidad de la educación de esos niños. Claro que sí, no, sí, definitivamente. Además hay todo un reto, porque debemos hacer que ellos sean personas que saben leer y escribir también en sus propios idiomas. Nosotros somos analfabetos por no conocer literalmente los idiomas que son nuestros. Es que la educación bilingüe, cultura, ¿no?, lo que está poniendo de manifiesto es que los niños y niñas que en su familia hablan en determinados idiomas tienen que empezar la educación en ese idioma y de ahí pasar al castellano. No intentar anular el idioma en el que han crecido, en el que han vivido, en el que se comunican en su familia. Por supuesto que no. Porque eso ya no es solo contrario a mantener culturas vivas, sino que es contrario a la calidad de la educación que reciben. Sí, eso es verdad. Bueno, mi familia es quechua hablante del Cusco, entonces la única que no habla quechua, adivinen quién es, soy yo. Todos en casa hablan quechua, pero por circunstancias de convivencia, yo tengo ese hándicap. Bueno, como ya estamos al final de nuestro programa, me gustaría por favor un apelo, ¿no?, de Carmen y de José Antonio, para que todas las instituciones, el país entero, participe en este concurso. Carmen. A ver, yo doy un mensaje en realidad a los maestros y maestras de la escuela privada, de la escuela pública sobre todo, que piensen un poco, que realmente valoricen aquella experiencia que vienen desarrollando y que puedan compartirla a través de este concurso con otros maestros, ¿no?, que pueden seguir ese ejemplo. Es muy valioso valorar una experiencia exitosa, replicarla y que sirva de ejemplo
Por ahí estamos tratando de incentivar este desarrollo del concurso. Creo que es valioso. Tiene esta etapa nacional, la etapa ya iberoamericana, pero de todas maneras yo los invito a los profesores que puedan compartir esa experiencia valiosa que tienen en el aula. Sí, yo reitero la invitación, reitero el animar a docentes, a ONGs, a iglesias, a colectivos gubernamentales también que estén trabajando en favor de la educación de los derechos humanos, que entren en la página web oei.es/derechos humanos y que ahí puedan ver bueno, los requisitos, que no son difíciles. Lo difícil, reitero, es el poner a los derechos humanos en el centro de la tarea educativa, y creo que hay que valorar y reconocer experiencias extraordinarias que se están desarrollando en el Perú. Animemos a que participen en este concurso. Es la primera edición de este concurso iberoamericano y por lo tanto quienes ahora mismo a lo mejor digan, caramba, yo todavía no he hecho algo, pueden empezar a pensar en hacer algo para que en las siguientes ediciones puedan participar además en este concurso. Perfecto, sí, nosotros también invitamos a todas las instituciones para que participen, porque los derechos humanos es el eje de nuestras vidas. Realmente sin ella es muy difícil que podamos seguir avanzando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tengo que agradecer a José Antonio Hernández de Toro, director de la Organización de Estados Iberoamericanos, y a la señora Carmen Ibarra Morelli, gerente de Relaciones Institucionales de la Fundación SM, por haber estado con nosotros, y a todos los invitamos pues a que participen en este concurso tan importante como son los derechos humanos y el nombre especial, ¿no? Óscar Arnulfo Romero, un nombre muy importante para este primer concurso. Y a ustedes pues los invitamos también al segundo curso virtual Actualización en Inmunizaciones, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú, que ya se inicia y se puede seguir inscribiendo. Hay que agradecer a la Fundación Bernard Van Leer, a la Fundación Telefónica y Alterlatina, que nos permite llegar a ustedes a través de esta plataforma. Este programa se repite hoy día a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias Carmen, gracias José Antonio por haber estado con nosotros. Y los invitamos así calurosamente para que participen, porque van a salir cosas muy importantes y nosotros nos comprometemos a seguirles dando información de cómo vaya avanzando este concurso. Muchísimas gracias, hasta el próximo lunes. Seven.